Vamos a ver en este vídeo el conocido como test de la pendiente de una recta de regresión. Cuando tenemos relación entre dos variables, cuando estamos estudiando en una serie de individuos dos variables, la variable x, la variable y vemos que hay relación, hemos hecho un cálculo de la correlación de Pearson, hemos hecho un test para ver si esta correlación es significativa. Incluso diría, si además la correlación es suficientemente grande como para que tenga sentido establecer un pronóstico de la y a partir de la x, y esto es importante porque, claro, si hay una relación pero muy débil, la capacidad predictiva será muy baja. Pues en estos casos se construye lo que se llama un modelo de regresión, en este caso un modelo de regresión lineal simple porque hay una única variable independiente y una variable dependiente. El modelo que normalmente se escribe es este. Tengo un coeficiente, que es lo que se llama la ordenada del origen, un término independiente, beta sub 0. Esto sería poblacional, por eso utilizo las letras griegas. Y lo que se llama la pendiente de la recta, que es esta beta sub 1. Bien, el modelo de regresión pues tiene unas predicciones de la beta sub 0, la beta sub 1. Hay diferentes procedimientos, pero el más conocido es lo que se llama el método de los mínimos cuadrados, para conseguir cuál es la estimación más adecuada, la recta que pasa por en medio de los puntos, minimizando las distancias de la recta a los puntos de la muestra que tienes. Evidentemente has de tener una muestra de individuos con valores de x y de y para construir este modelo, para que en futuros momentos en que tengamos un individuo que solo tengamos la x, podamos hacer una predicción de cuál sería la y. Incluso se podría hacer una predicción mediante un intervalo de confianza, etc. Bien. En todo caso, hay mucha cosa. El mundo de la regresión es un mundo como el mundo de la ANOVA que veíamos en el vídeo anterior, un mundo amplísimo, lleno de complejidad y de muchas cosas. Hay muchos tipos de regresión. Este es el modelo más sencillo. Esta se reserva por el error. El error, lo que se llama el residuo, lo que no puedes explicar. Evidentemente, x no va a explicar totalmente y, a no ser que sea una relación trivial, como podría ser metros y kilómetros, ¿no? Entonces epsilon sería 0, no habría error. Los metros los puedo poner en relación a los kilómetros de forma directa, ¿de acuerdo? Multiplicando por 1000 tengo los metros y ya está. Incluso esto sería 0. 1000 por el número de kilómetros es el número de metros. Pero esto no tiene, en estadística esta situación no sería abordable, ¿no? Normalmente estamos trabajando con variables que tengan un error, una imprecisión. Los puntos no se alinean perfectamente en una recta, sino que hay una cierta variación. Bien, en todo caso, hay muchas cosas implicadas en una regresión, pero uno de los puntos esenciales de la regresión siempre es lo que se llama el contraste de hipótesis de la pendiente. ¿De acuerdo? Bueno, pues el test sobre la pendiente, que consiste, es un test de la F, un test de la F de Fisher. Supone normalidad, porque evidentemente la F será la distribución F de Fisher, y por lo tanto necesito que haya normalidad en las variables para tener normales 0, 1 y tener g cuadrados, porque eso será al cuadrado. Habrá sumas de cuadrados, como en el caso de la ANOVA, y todo lo recondicionemos a una distribución F de Fisher, ¿de acuerdo? Por lo tanto, se necesita normalidad para que se cumplan para que la distribución sea F de Fisher realmente. Si no, es otra cosa, y los p-valores que calcularíamos o las zonas críticas que construiríamos tendrían imprecisión. ¿De acuerdo? Bien, en todo caso, el contraste es este, y ahora, en la medida que yo puedo hacer una descomposición de la variabilidad un poco equivalente a
a la de la nova que vimos aquí. Un poco la misma idea. Yo puedo hacer sin duda esta igualdad porque es redundante. Esto, digamos, esto es igual a esto menos esto, ¿veis? Y aquí he añadido las is con sombrerito, que son las estimaciones, las predicciones, para las predicciones que le tocarían por el modelo. O sea, aquí tengo los valores de la i que tengo en mi muestra, aquí tengo la media de los valores de la i, aquí tengo las predicciones que le corresponderían por la x que tienen a estas i's, según el modelo que ya hemos encontrado previamente. Aquí la media, de nuevo, y aquí la predicción, de nuevo. Entonces, esto lo puedo hacer para cada i. Y esto representa pues una suma de cuadrados, hago el cuadrado también, hago la suma para todas las i's, y al final esto se va a eliminar. No vamos a entrar en detalles, simplemente lo tenéis aquí para que lo podáis ver, y me queda que una suma de cuadrados como vimos en el ANOVA. A esto se le suele llamar la suma de cuadrados de la variable respuesta i, y esto, que es lo importante, esta dualidad, la suma de cuadrados sobre la regresión, de la regresión, ¿no? lo que representa la diferencia entre el promedio y la predicción, y el residuo, que sería la diferencia entre el valor que tienes y el valor que predices. Que predice aquí, esto es el error, podríamos decir, la diferencia que hay entre lo que realmente ha pasado y lo que hubieras predicho. En todo caso, pensad que estos contrastes ya no los haréis a mano nunca, los haréis a través de un software estadístico, pero como siempre estamos viendo cuál es el procedimiento interior que hay cuando entras en una regresión, entras unos valores, como ahora veremos, de x y de y, te pronostica la beta 0, la beta 1, y después te hace un contraste de hipótesis sobre la beta, que es la importante. ¿De acuerdo? Este cociente es una f de Fisher, 1, n menos 2. ¿De acuerdo? Todo esto ya lo conocemos porque hemos visto la f de Fisher y hemos visto también el Tesanova. Aquí la esperanza de este numerador es sigma cuadrado, la esperanza, o sea, el promedio, el valor esperado es sigma cuadrado, aquí el valor esperado es sigma cuadrado multiplicado por esto de aquí. Pero claro, si es cierta la hipótesis nula, y esto es cero, esto es cero, y por lo tanto, o sea, fijaos, aquí la esperanza de MR es sigma cuadrado, y lo del numerador es sigma cuadrado más esto de aquí. Claro, fijaos, es interesante esto para que veáis, digamos, en la f de Fisher, que es la distribución f de Fisher, como aquello que decimos siempre, hay una zona, digamos, donde tiene coherencia la hipótesis nula, y una zona donde tiene coherencia la hipótesis alternativa. Claro, fijaos, si el promedio de MRE, que es el denominador, es sigma cuadrado fijo, que es la dispersión del error, esto es la desviación, o la varianza, la varianza residual, del residuo este. Y la del numerador, lo que se llama el mean of square, el cuadrado medio de la regresión, es sigma cuadrado más este término de aquí. Pero fijaos que si este término, si es cierta la hipótesis nula, esto es cero. Y si es cero la hipótesis nula, si es cero ciertamente, el numerador y el denominador tienen la misma esperanza, y por lo tanto tienen que tener un valor muy próximo a 1, muy pequeño. En cambio, si no es cierta la hipótesis nula, si la beta 1 no es cero, fijaos que la tengo elevado al cuadrado. Y por lo tanto, esto es un valor que tiene esperanza muy grande, o mucho más grande que el denominador. Por lo tanto, tenderá a tener valores grandes, especialmente si la beta 1 se hace bastante distinta de 0. ¿De acuerdo? Por lo tanto, fijaos cómo, si es cierta la hipótesis nula, este cociente es un valor muy pequeño. Y si no es cierta la hipótesis nula, este valor se hace muy grande,
en valor positivo, lógicamente, porque siempre son eh, cociente de cuadrados, ¿de acuerdo? Por lo tanto, tenemos como podéis ver aquí, el argumento de que tenemos una zona donde pesa la hipótesis nula, digamos, en las proximidades del 0, del 1, aquí, en esta zona de aquí, y después, cuando se va haciendo grande, cada vez es más posible que sea cierta la alternativa. Entonces nosotros fijamos un umbral y ya está, como siempre, lo de siempre, ¿de acuerdo? Bueno, aquí tenemos un ejemplo que vais a ver, tengo una serie de individuos, 9 individuos, con valores de X y de Y. Ya se ve que hay una relación, fijaos, aquí crece, crece, aproximadamente el doble, aproximadamente el doble. El modelo será este, entonces ahora hacemos una predicción, y si hago, lo he hecho con un ordenador, también hay ecuaciones que son las ecuaciones que surgen de los mínimos, de aplicar los mínimos cuadrados, y bueno, esto lo hace incluso las máquinas de calcular, etcétera, la estimación de los coeficientes que se llaman coeficientes de los mínimos cuadrados. Aquí tendríamos, por lo tanto, una recta de regresión que sería y, esta y, es igual a 1,15 más 1,7 por x. Este es el modelo. Entonces, si hago el contraste de hipótesis, si ahora os he puesto los datos que yo he calculado en el ordenador, el ordenador te da toda la descomposición esta de aquí, la suma de cuadrados, te lo da todo, te da lo que es una nova de la regresión, y bueno, aquí tenéis el cálculo de estos cuadrados, que nunca lo haréis a mano, repito, y al final tendréis el valor del estadístico, que será una distribución que seguirá, si es cierta la hipótesis nula, una F1,7, esta curva. Y como os decía, lo normal es que tengamos valores pequeños y el umbral, si vamos a una F1,7, ¿veis? 1,7, 5,59 es el umbral, 5,59. Por lo tanto, 5,59 es la zona que tiene un área de 0,05, porque he cogido la tabla del G cuadrado de 0,05, ¿veis? 1,7, 5,59, ¿de acuerdo? A mí me da 155,45, o sea, a ver, no está a escala esto, el 155 quedaría mucho más a la derecha, Por lo tanto, el p-valor es esta área de aquí. Me ha salido un valor que no tiene sentido mantener la hipótesis nula de que la beta 1 es 0, o sea, realmente tengo claramente una relación significativa, y la beta 1 realmente no es 0, no es 0, hay relación, y el paralelismo con el test de la correlación es clarísimo, ¿de acuerdo? Bien, un ejemplo más, por lo tanto. Aquí con las tablas no puedo calcular el p-valor, simplemente pongo este p-valor. A mí en el ordenador, cuando he hecho este cálculo, me ha salido una p de 0,4 ceros. Ya no me da más decimales, en el software que he utilizado. Se suele poner en estos casos menor que 0,0001. Si te salen 4 ceros, 0,4 ceros, se suele poner esto, ya basta, con esto ya basta, porque ya sabemos que evidentemente tenemos que rechazar la hipótesis nula. ¿De acuerdo? Bien, también hay intervalos de confianza de la pendiente, también podríamos calcular un intervalo de la pendiente, y evidentemente lo que seguro que pasaría es que el intervalo de confianza de la pendiente no incluiría el 0. El intervalo de confianza de la pendiente no incluiría el 0. Muchos softwares, además de hacer el p-valor, te dan el intervalo de confianza de la beta. Esto de la estadística va a gustos. Os podéis encontrar en softwares estadísticos que os dé la beta, la estimación de la beta 1, y os dé un intervalo de la confianza de la beta 1, y no os dé un p-valor. Puede pasar. Bueno, basta ver si en el intervalo de confianza del 95% de la pendiente, de la beta 1, o sea, de la pendiente de la recta, se incluye el 0 o no se incluye. Porque si se incluyera el 0, querría decir que no tiene sentido decir que la pendiente es significativa. O sea,
no hay relación entre las variables, no puedo crear una ecuación o no puedo crear una recta de regresión, no tiene sentido. En este caso sí que lo tiene porque es significativo y el intervalo de confianza, aunque no os he puesto en este caso el intervalo de confianza de esta predicción, no incluiría el cero clarísimamente. ¿De acuerdo? Bueno, en todo caso, como vais viendo en todos los tests que vamos explicando, hay la posibilidad de hacer las cosas mediante un contraste de hipótesis, mediante un estadístico de test o mediante un estimador y un intervalo de confianza basado en este estimador. Si conociéramos el error estándar de la beta 1, pues podríamos construir perfectamente un intervalo de confianza del 95%. Como el valor esperado es 0, pues tendríamos que el valor de 1,7 menos 0 partido por el error estándar, tengo la posibilidad de construir un intervalo de confianza como lo hemos hecho en otros casos. Por lo tanto, a partir de este valor, sumando y restando aproximadamente 2 veces el error estándar de esta pendiente, tendríamos un intervalo de confianza. No os lo he puesto, pero ya repito, lo que me importa es sobre todo que vayáis captando la idea de que en estadística siempre hay esta dualidad de procedimientos, o trinidad, o trilogía, si queréis, de procedimientos, porque aquí he utilizado la estimación puntual, como podéis ver, y el contraste de hipótesis. Lo que no he hecho aquí es construir un intervalo de confianza. Sería la tercera pata de los procedimientos de inferencia, como hemos comentado desde el principio de esta lección. ¿De acuerdo? Perfecto, pues muchas gracias.